Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. Otro video más en Florianópolis. Les voy a mostrar cómo está la playa de ingleses en este día de hoy, 2 de abril. Ya hace unos días atrás arrancó el otoño, pero acá la verdad que ni se siente el otoño. Lo primero que les quiero mostrar es cómo cambió un poco acá la entrada de la playa de ingleses. Miren, voy a girar la cámara. Miren cómo va quedando. Acá están armando una especie de deck. Miren qué hermoso. Esto no estaba. Ese mural de allá hasta hace un tiempo no estaba. Recién este verano lo hicieron. Esta ducha de acá tampoco no estaba. Tenemos duchita también, ¿sí? Para lavarte los piecitos cuando salís de la playa. Miren gente, lo manifesté y lo pusieron. Lo manifesté tanto que lo pusieron. Miren, no quiero pisar este césped, mirá. No saben lo que deseaba que pusieran esto, que es para hacer ejercicios. Esto está buenísimo. En todas las playas había, menos acá. Y ahora ya tenemos para hacer ejercicios acá. Ahí una barra para hacer pecho, para hacer espalda, para elongar, para estirar un poco. Miren, espectacular, ¿eh? Acá se va a armar una linda placita. Voy a mostrarle cómo está la playa hoy, 27 grados en Florianópolis. Ni se siente el otoño, la verdad que el otoño no llegó acá. Miren qué hermosa que está la playa. A puro solcito por acá. Bueno, y yo sé que hay muchísima gente que se viene en abril, en Semana Santa. Todos ya saben de que para mí marzo y abril son los mejores meses justamente por esto. Miren lo que es la playa, no hay nada de gente, o sea, muy poca gente en comparación con lo que fue en enero, lo que fue en febrero. Para mí son de los mejores meses, poca gente, buen clima y precios bajos. Una cosa que vamos a ir a ver ahora en algunos minutitos son los precios de los paseos. Vamos a ver si bajaron los precios, si están más baratos que en enero, en febrero y en marzo, y los vamos a comparar. Vamos a ir viendo a ver si realmente hay una diferencia en cuanto a los paseos de la isla de Campeche, el barco pirata, bueno, los paseos más populares de acá de Florianópolis, para que ustedes comprueben y para que vean que realmente vale la pena venirse en esta época. Bien, acá por ejemplo en la playa están vendiendo a la isla de Campeche 180 reales. Esto en temporada alta no lo conseguís, pero ni a palo. Ni a palo se consigue a 180. Creo que llegó a 350 reales durante la temporada alta a la isla de Campeche. O sea, fíjense la diferencia. Y el clima está espectacular. Bueno, y seguramente querés saber cómo es el clima de Florianópolis durante el mes de abril. Abril tiene estadísticamente una máxima de 27 grados y de mínima unos 19 grados. Durante el mes de abril llueve aproximadamente unos 8 días. Una cosa muy buena es que marzo, abril son meses en los cuales muchos días no están nublados. Hay mayor cantidad de días despejados con sol, lo cual eso es buenísimo porque ¿qué sucede? Ya después, más adelante, quizás hace un poquitito más de frío, pero además de que hace un poquitito más de frío, no hay sol. Y acá en Florianópolis, si no hay sol, es frío. Entonces, para mí, marzo y abril tienen todas las condiciones para ser los mejores meses, según mi punto de vista. Obviamente que no todo el mundo puede, porque tienen obligaciones. Mi familia se vino en marzo, justamente por recomendación mía. Y antes de continuar con el video, te pido por favor que te suscribas al canal. ¿Por qué es tan importante que te suscribas al canal y por qué insisto tanto con esto? Bueno, porque si vos te suscribís al canal, este video se lo muestra a más personas. YouTube se lo muestra a más personas. Y nosotros, los creadores de contenido, gracias a las visualizaciones tenemos ingresos. Y con esos ingresos nosotros podemos reinvertir en hacer mejor contenido, en comprar una cámara mejor, en comprar un micrófono mejor, en salir y entrevistar a gente, tomarnos un Uber hasta un cierto destino y poder entrevistar a gente. Entonces, las ganancias de las visualizaciones lo reinvertimos en mejor contenido. Por eso es tan importante que te suscribas y por eso es que insistimos tanto. Está bueno explicarlo porque del otro lado vos podés entender por qué es que insistimos tanto con
que se suscriban. Así que por favor suscríbete al canal, que eso me ayuda un montonazo a continuar haciendo videos. Y una cosa que muchos me preguntan también, me estás diciendo de que hay 27 grados, de que hay solcito, de que todas las condiciones climáticas son perfectas, pero ¿cómo está el agua? Que me parece que es importante también, porque una cosa es que haga 27 grados y otra cosa completamente diferente es que el agua también esté en condiciones, que esté cálida. Vamos a ver cómo está el agua. A ver. Miren, para hacer la playa de Ingleses, para mí está perfecta el agua. La temperatura está perfecta, porque ¿qué pasa? Después cuando vos salís del agua no sentís el frío porque hay solcito. Para mí está perfecta el agua. Recuerden de que es una de las playas más grandes de Florianópolis, entonces, y las olas también que tiene esta playa son bastante grandes, entonces tengan en cuenta de que no es la playa de Florianópolis con el agua más cálida. Playas cálidas en Florianópolis son la de Canasvieiras, Canayuré, Llureré, Daniela, esas son las más cálidas. E Ingleses es una playa muy linda, pero no es la que tiene el agua más cálida, pero para mí está perfecta el agua. Hay muchísima gente que también se viene a vivir ahora en abril, me están llegando mensajes de muchísima gente que se viene. Este es el mejor mes, abril es el mejor mes, porque hay mayor disponibilidad de inmuebles. Ya la temporada alta va terminando, entonces hay mayor disponibilidad. Y les quiero hablar muy brevemente cuáles son para mí los mejores barrios de acá de Florianópolis para vivir. Obviamente que siempre voy a recomendar Ingleses primero porque es el lugar que yo elegí después de haber estado en otros barrios. Yo apenas llegué a Florianópolis estuve en La Goda con Seisound, estuve 2 meses ahí. Después estuve en Ingleses, me vine para acá, en la parte de lo que es Ingleses Sur. Ahí se encuentran apartamentos mucho más accesibles porque está justo al lado de Santinio. Me fui a Canasvieiras, estuve un año y después volví acá a Ingleses nuevamente. Para mí es el mejor barrio. ¿Por qué? Muchísima infraestructura, es casi una ciudad aparte. Tenés muchísimos comercios, escuelas, puestos de salud tenés. No hay hospital acá en Ingleses, ese es un punto negativo, pero sí hay un montón de clínicas privadas también. Y después, bueno, todo lo que son gimnasios y demás para hacer actividades, hay un montón de lugares para hacer natación, para hacer deportes, para hacer artes marciales. Tenés de todo en Ingleses. Después otro barrio que también me parece bastante interesante que queda acá en el norte de la isla es Cachoeira de Bom Jesus. A mi parecer siempre me pareció un poquitito más caro que Canasvieiras, pero aún así es más lindo que Canasvieiras. Esto es mi punto de vista. Lo que tiene Canasvieiras últimamente es que se puso bastante caro. El último tiempo se puso bastante caro porque está yendo mucha gente a vivir a Canasvieiras. Es un lugar chico, no hay tantas opciones para poder alquilar, pero obviamente que si querés emprender en algo, por ejemplo, el fin de semana pasado entrevisté a Julieta, que es una argentina que está viviendo en Canasvieiras, y ella eligió Canasvieiras para vivir porque le sirve vivir en Canasvieiras, porque con lo que ella trabaja, con lo que ella vende, que es panadería argentina, le sirve y está perfecto. Cada uno vive en el lugar que le conviene vivir y que cree más adecuado para sus proyectos. Esas son mis recomendaciones en cuanto a lo que es el norte de la isla de Florianópolis. Después, otro barrio que también me puede llegar a parecer bastante interesante para vivir es Campeche, pero Campeche siempre fue mi sueño. Siempre fue mi sueño vivir en Campeche. De hecho, este año si me mudaba me quería ir a Campeche, pero la realidad es que ya es mucho más caro, tipo un Bonambiente, un Kitchenechi debe estar ahí unos 1.700 reales o algo así. Simple, chiquitito, pero ya es para gente que tiene otros ingresos. Ingleses para mí es el mejor barrio, tiene todo, tiene muchísimas cosas a favor. Saben que para los que vivimos acá en Florianópolis esta es la mejor época, porque salimos a disfrutar, salimos a hacer día de playa, todo lo que no se puede hacer en la temporada alta lo hacemos ahora en abril. Quizás el año pasado era a partir de marzo que podíamos salir a disfrutar porque no había tanta gente, pero esta temporada alta explotó, o sea, increíble la cantidad de gente que hubo, en marzo inclusive. Pero para los que vivimos acá, esta es la mejor época. Podemos hacer día de playa, podemos estar acá disfrutando y no hay tanta gente.
no hay tanta gente. Sí está bueno porque si trabajás en turismo, facturás mucho más. Pero en cuanto a lo que es espacio, tranquilidad, para los que estamos acá es espectacular esta época, porque aparte miren lo que es el clima. Bueno, me voy a lavar los piecitos. La cosa es así, tenés que presionar este botoncito, el agua. Vamos a esperar a que termine el señor. Presionamos ahí y ahí tomamos una duchita o nos mojamos los piecitos. Bueno, ahora vamos a ir a la agencia de turismo de Marcelo. Vamos a preguntarle cómo están los paseos, la isla de Campeche, el barco pirata. A ver si realmente bajaron los precios ahora en abril. Vamos. Estamos acá con Marcelo de Vela Capital Turismo nuevamente. Muchos ya lo conocen. ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo. Acá estamos en la lucha como siempre, esperando más un final de temporada. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo están los precios? Más o menos siguen igual que en lo que fue temporada alta, en el verano. Ahora tengo entendido que bajaron un poco los precios, pero bueno, vamos a arrancar con los paseos. ¿Cómo están? No hubo mucha variedad todavía en los paseos. Yo calculo que se está esperando al final de la Pascua, porque todavía esperamos hasta abril la semana de turismo de los uruguayos, que son los últimos que vienen para el cierre de la temporada, pero hay algunos paseitos sí que han bajado un poquito los valores. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el Beto Carrero. ¿Cómo están los valores? Bueno, el Beto Carrero ha bajado a 130 reales, de más o menos 190, 160 que oscilaba en el verano, ha bajado, está en un valorcito bastante más accesible. Eso es solo el valor del ingreso, con el derecho total a todo el parque. Son solo 3 shows que no incluye. El transporte es aparte. Continúa 140 reales el traslado. Perfecto. El Agua Show Park también, que es un parque acuático, ¿cómo están los precios? El Agua Show continúa en el valor de 120 reales de martes a viernes, sábado y domingo 65 reales, que es el valor que pagan los chicos durante la semana. O sea, hasta 12 años los chicos todos los días pagan 65 reales. El sábado y el domingo es para todo el mundo con descuento. Va a quedar abierto hasta el final de las Pascuas. Bueno, vamos a lo que es el barco pirata. ¿Cómo están los precios? ¿Bajó respecto a lo que fue la... El barquito pirata continúa en el mismo valor. El de 5 horas 220 reales, de 4 horas 180 y de 2 horas 130 reales. Todo siempre hablando del valor de venta anticipada, ¿está? Hasta un día antes comprar con ese valor. En el día el valor es un poquito más caro. Y vamos al preferido por todos, la isla de Campeche. ¿Cómo están? La isla de Campeche sí ha bajado significativamente. Ha vuelto las salidas por Barra Lagoa, que es la que primero que queda saturada y en el verano es muy difícil de conseguir. Ha quedado en un valor de 250 reales, salida por Barra. La salida por Armazón ha quedado en 230 si ustedes van hasta Armazón por su cuenta y 280 con el traslado saliendo desde aquí de la agencia. Buenísimo. Bueno, para los que quieran contratar paseos y excursiones con ustedes, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Estrada Don Joan Becker, en el Centrino de Ingleses 185 y si no, en nuestro Instagram, Vela Capital Turismo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juliano, gracias a toda la gente que nos han hecho una temporada fantástica. Muchas gracias. Y bueno, gente, desde acá, desde la playa de Ingleses, me despido. Hasta el próximo video. Por favor, suscríbanse al canal, eso es importantísimo. Muchas gracias y dejen en los comentarios qué más quieren saber sobre Florianópolis. Voy a estar haciendo más videos relacionados a la gente y destinados a la gente que viene a vivir acá. Así que atentos ahí, porque ahora se viene mucha gente a vivir acá. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.